Los dinosaurios. A muchos de nosotros nos encantan, pero hay gente que, tristemente, solo se dedica a burlarse de ellos, ya sea por sus apariencias inusuales, sus a veces cortitos brazos o sus diminutas cabezas. La lista es larga, y por desgracia para ellos, no solo se trata de insultos físicos. Muchos también atacan su desempeño durante la extinción del Cretácico, burlándose de que los dinosaurios no avianos fueron aniquilados por una piedra espacial. Francamente, todo este discurso que he visto sobre que los dinosaurios no pudieron aguantar un asteroide me irrita, porque sí, quizá una roca veloz los alcanzó, pero para entonces ese grupo ya se había probado en otro evento apocalíptico del que muchos ni siquiera han oído, pese a que en algunos aspectos fue aún más letal que el asteroide. Y no solo sobrevivieron a ese evento oscuro, lo hicieron con un estilo impecable, un testimonio de que eran auténticos fenómenos de la naturaleza que no merecen más burlas sobre su extinción. ¿Qué evento superaron? La extinción Triásico-Jurásica. Esta fue una de las 5 grandes catástrofes que han azotado nuestro planeta, es decir, uno de los 5 eventos de extinción masiva conocidos, y por lo que sabemos, el segundo más reciente, pues solo le sigue el Cretácico. Sin embargo, en geología, reciente no significa mucho, pues ocurrió hace unos 201.4 millones de años. En otras palabras, el T-Rex, Spinosaurus, Triceratops y Ankylosaurus vivieron más cerca de nosotros en el tiempo que de sus antepasados que afrontaron esta calamidad. Y cuando golpeó, ni el mundo ni los dinosaurios eran como solemos imaginarlos. De hecho, los dinosaurios ni siquiera eran los amos de la Tierra. Eran solo un engranaje más en la muy extraña máquina que fue el Triásico tardío, o más específicamente, el Raetiano, la última edad del periodo. Esta etapa fue en general semiárida, con regiones que experimentaban estaciones húmedas y secas bien diferenciadas, mientras que los picos de calor eran habituales. En ese momento el planeta también sufría inmensos cambios geográficos, pues había comenzado el capítulo final del supercontinente Pangea, formado unos 130 millones de años antes, durante el Carbonífero, y ahora comenzaba a fracturarse, causando grandes trastornos en todo el mundo y en sus habitantes, que eran un grupo bastante raro. En Tierra, la cima de la cadena alimenticia no estaba ocupada por dinosaurios, sino por los primeros pseudosuquios, que son una de las 2 grandes divisiones de los arcosaurios. A finales del Triásico, estos tipos vivían en grande, alcanzando tamaños colosales y llevando dietas hipercarnívoras gracias a sus enormes cráneos y dientes aserrados. Entre ellos, algunos de los más famosos incluían a Postosuchus y Phaseolasuchus, el mayor depredador terrestre no dinosaurio que haya existido. Este grupo se las había arreglado muy bien, aunque algunos se volvieron cuadrúpedos, otros eran bípedos, lo que los hacía parecerse muchísimo a los dinosaurios. Solo hay que mirar a Poposaurus. Sin embargo, eran simplemente un caso de evolución convergente. También estaban criaturas como Silosuchus, que rompió el molde al ser herbívoro, pero inquietantemente similar a los grandes terópodos. De hecho, Silosuchus es el mayor animal no dinosaurio que caminó sobre 2 patas, y la diversidad no terminaba ahí. También había pseudosuquios con velas y modos de locomoción variados. Con ellos bastaba para mantener al Triásico muy animado, pero en última instancia eran cogobernantes, ya que no podías moverte sin tropezarte con otro grupo, los fitosaurios. Estos eran de nuevo un tipo de arcosaurio prácticamente idéntico a los cocodrilos en tamaño, apariencia y estilo de vida. La mayoría eran depredadores semiacuáticos, no eran gemelos de los cocodrilos, sino otro notable caso de evolución convergente. Y supongo que esto demuestra que el plan de un cocodrilo funciona bastante bien en cualquier época. Al igual que los pseudosuquios, esta pandilla podía ser grande, variando en tamaño de bastante grande a enorme. Sumando estos y los anteriores, el mundo tenía una buena cuota de depredadores, y aún faltaba sumar enormes anfibios horribles, gigantescos y formidables dicinodontos y acorazados aetosaurios que vagaban por la tierra, mientras que las aguas eran aún más caóticas, con peces gigantescos, ictiosaurios, los primeros plesiosaurios, cefalópodos y un sinfín de extravagantes reptiles marinos. Por supuesto, en esta cacofonía de vida también estaban los protagonistas de la trilogía mesozoica, los dinosaurios. Para finales del Triásico, el grupo llevaba más de 30 millones de años existiendo y habían avanzado bastante. Se habían transformado de pequeñas criaturas indefensas en algunos de los animales más exitosos del mundo y habían desarrollado 2 grupos distintos que seguro te suenan: saurópodos y terópodos, mientras que los ornitisquios tendrían que esperar un poco más para evolucionar. Además de diversificarse, los dinosaurios ya se habían expandido por gran parte del globo y durante el Raetiano
habrías encontrado más de una docena de géneros viviendo en la Pangea fracturada. Esto incluía al infame Celophysis, que en algunas formaciones era extremadamente abundante, contándose por cientos y claramente imperturbable ante la aridez. Eran dinosaurios muy exitosos para la época, aunque no muy grandes, lo que refleja la talla menor del grupo. Pero sí hubo ejemplares más grandes, y junto con Celophysis habrías encontrado sauropodomorfos como Camelotia, que medía hasta 10 metros y pesaba cerca de 4 toneladas, lo que lo convierte en uno de los dinosaurios más grandes de todo el periodo Triásico, y de tamaño similar a un elefante mediano. En aquel tiempo vivía en lo que hoy es Inglaterra, entonces parte de Pangea y no una isla, pero eso cambiaría pronto de manera devastadora. A estas alturas, dadas mis menciones, podrías pensar que insinúo que la fractura de Pangea causó la extinción del Triásico tardío, y si es así, puedo decirte que tu suposición es incorrecta. Y también correcta. Deja que te explique. En el corazón de Pangea había una estructura enorme, la provincia magmática del Atlántico Central, o CAMP en inglés. En los años 90, los científicos comenzaron a notar cantidades inusuales de roca volcánica en continentes distantes. Europa, América del Norte, Sudamérica y África mostraban depósitos enormes y sorprendentemente similares, hasta que se entendió que en tiempos de Pangea, estos lugares estaban conectados. Eso significaba que esas montañas de lava provenían de una zona volcánica en el centro del supercontinente, que perdió la compostura al fracturarse y erupcionó de forma feroz, marcando la extinción del Triásico. No era la primera vez que algo así ocurría. La peor extinción de todas, la del Pérmico, fue causada por una provincia ígnea similar, pero, aunque fue más letal, la erupción pérmica fue más pequeña. Sus flujos cubrieron 7 millones de kilómetros cuadrados, mientras que el CAMP ocupó 11 millones, convirtiéndolo en el mayor evento conocido. Para que te hagas una idea, esa cantidad de lava podría cubrir Europa con una capa gruesa. Esos flujos habrían sido como megatsunamis, y en Marruecos aún se ven montañas de roca volcánica de más de 90 pisos de altura. Los estudios sugieren que el volumen total expulsado alcanzó 6 millones de kilómetros cúbicos, equivalente a más de 1500 montes Everest, suficiente actividad volcánica para poner el mundo patas arriba. Y no fue una sola jornada horrible, sino un periodo de penurias. Las erupciones duraron 600.000 años y se dividieron en 4 grandes pulsos que causaron mucho dolor. Las montañas ondulantes de lava incandescente solo fueron la punta del iceberg, o del volcán, porque había muchos más horrores en curso. Uno de los primeros fue que la enorme cantidad de gases y cenizas expulsados terminó tapando el sol, envolviendo al mundo en oscuridad y frío. Eso provocó la muerte de muchas plantas y posterior hambruna de los herbívoros y luego de los carnívoros. Sin embargo, aunque el frío fue una rebanada del pastel, el calor extremo se impuso después, porque esos breves periodos fríos acabaron provocando un calentamiento por la gran cantidad de CO2 liberado. De hecho, algunos estudios indican que en esos días el CO2 atmosférico alcanzó algunos de los niveles más altos de la historia de la Tierra. Por ello, las temperaturas subieron, y en algunos lugares los cambios rondaron los 10 grados centígrados, de modo que si estabas, digamos, en España, de repente parecería el Congo. Y no solo empeoró el calor, la humedad también se disparó. Una pareja brutal que provocó gran incomodidad. Estas variaciones transformaron el paisaje y afectaron incluso al clima general. Se cree que aumentó la cantidad de tormentas y relámpagos, con estimaciones que sugieren un incremento por 5. Lo que tuvo consecuencias nefastas, especialmente incendios forestales causados por rayos, reflejados en la gran cantidad de depósitos de carbón vegetal del periodo. Ten en cuenta que incluso hoy, con niveles normales, los rayos provocan más de 17,000 incendios al año solo en Norteamérica. Los incendios del Triásico fueron tan intensos que el suelo de todo el mundo sufrió una degradación apocalíptica, matando flora y provocando un colapso total de la cadena alimentaria. Y estos eran solo los efectos más visibles del día del juicio, porque si pudieras viajar atrás en el tiempo y quedarte un rato, no solo te estarías asando y atrapado entre tormentas terribles, sino que también podrías empezar a experimentar tos, dificultad para respirar, vómitos, sangrado de encías, problemas de visión, dificultad para caminar y hasta convulsiones. También notarías un extraño sabor metálico en la lengua,
lengua. ¿Y por qué? Porque durante este evento, las erupciones liberaron cantidades copiosas de mercurio tóxico, que cubrieron tanto el planeta que los paleontólogos observan que las esporas tenían su ADN mutado por el mercurio. Sí, nada bueno. Este evento fue claramente desagradable y ni siquiera incluye lo que ocurría en las aguas, donde la situación también era un desastre. Las erupciones hicieron que muchas zonas de los océanos y mares se volvieran anóxicas, básicamente sin oxígeno, asfixiando a la vida, mientras que el pH del agua cayó, señalando una acidificación global. Esto habría dañado a los arrecifes y afectado a cualquier animal que usara carbonato de calcio, que resultó que eran bastantes. Y dado que el carbonato de calcio se disuelve en ácido, y esto fue un evento de acidificación global, podemos asumir que no fue algo divertido para ellos. Juntos, los efectos de estas erupciones resultaron demasiado para la mayoría de los animales, pues cuando llegó el Jurásico, aproximadamente el 80% de todas las especies había desaparecido. En las aguas, esto incluyó a los conodontos, importantes en la historia de la Tierra y famosos por ganar el concurso a los dientes más afilados de la historia. También se vieron afectados los placodontos y los Shastasauridae, un grupo de ictiosaurios que habían sido los reyes del océano y en su momento las mayores criaturas del planeta. Por otro lado, aunque no fue borrado por completo, el plancton recibió un duro golpe y los amonites casi sufrieron su final prematuro. Incluso los corales se vieron gravemente afectados, con un 96% de los géneros muriendo. A pesar de la carnicería bajo las olas, la vida acuática fue la que salió mejor librada. La vida terrestre quedó mucho más marcada. Las primeras señales del daño se vieron en los árboles, con casi todos los grupos desapareciendo, y se estima que hasta el 73% de las plantas se extinguió, siendo solo las coníferas las que se mantuvieron bastante bien, lo que las puso en la vía rápida para convertirse en lo más destacado de los bosques. Por desgracia, no se puede decir lo mismo de un grupo que no tuvo tanta suerte y que llevaba prosperando mucho tiempo: los anfibios. Antes de este evento, podías encontrar anfibios depredadores de gran tamaño en casi todos los cuerpos de agua dulce y su entorno fangoso, pero después ya no tanto, y nunca se recuperaron al mismo nivel, poniendo fin a una carrera legendaria para este grupo que en el Carbonífero había dominado la Tierra, y aún así les fue mejor que a muchos, porque al menos siguieron existiendo, mientras que otros desaparecieron por completo, incluidos los pseudosuquios triásicos, salvo los pequeños crocodilomorfos. No importó que fueran globales o que variaran en tamaño y dieta, todos fueron arrasados, incluido el 100% de los Rawisuchidae, además de los herbívoros aetosaurios, ya sabes, los que en cierto punto se parecían a los dinosaurios. Junto con ellos cayeron los trilofosáuridos, tanistrofeídos, procolofónidos, drepanosaurios y los poderosos fitosaurios. En total, este fue el tercer evento más mortífero de la historia natural de la Tierra, más letal que la extinción del Devónico y la del Cretácico. Sin embargo, a pesar de la gravedad, un grupo brilló por su ausencia entre los caídos: los dinosaurios, que sobrevivieron a estas erupciones catastróficas y quedaron ilesos. Es un poco misterioso, porque también eran arcosaurios y no particularmente más grandes o más pequeños que los que se extinguieron. Tanto los terópodos más pequeños como los más grandes saurópodos sobrevivieron. Especialmente desconcertante cuando recuerdas que más tarde morirían en un evento posiblemente menos extenso. No estamos del todo seguros del por qué. No parece que el tamaño diera ventaja en esta extinción, así que los paleontólogos han buscado otras explicaciones. Una hipótesis sugiere que los dinosaurios del Triásico tardío deberían agradecer a sus antepasados. Se cree que los primeros ancestros de los dinosaurios eran criaturas esponjosas con plumas y sangre caliente, rasgos que probablemente se extendían a muchos dinosaurios del Triásico tardío. Estas características les proporcionaban aislamiento frente a los episodios de frío que mencioné antes, mientras que los pseudosuquios y otros animales no tenían esas defensas. Otra idea es que los dinosaurios de ese entonces estaban mucho menos especializados de lo que estarían después. Incluso los sauropodomorfos pudieron haber sido omnívoros, mientras que los pseudosuquios eran más especializados. En un mundo sin erupciones, eso los favorecía, pero durante la extinción Triásico-Jurásica, esa especialización les jugó en contra, ya que se hizo difícil
difícil encontrar recursos en un paisaje escaso, mientras que los dinosaurios podían comer lo que fuera gracias a su posible dieta generalista. Además de las diferencias físicas, algunos creen que la supervivencia de los dinosaurios se debió simplemente a la suerte, es decir, a estar en el lugar adecuado en el momento oportuno, ya que su distribución estaba más concentrada hacia el sur, incluida la Antártida, donde los pseudosuquios eran más escasos, lo cual podría haberlos protegido de los peores efectos. Sea como fuere, los dinosaurios lo lograron y se encontraron en un mundo casi vacío, por lo que rápidamente se convirtieron en los animales más comunes, iniciando su poderosa dinastía que duraría millones de años. Además de asegurar su dominio, esta extinción masiva fue enorme para ellos, pues sin ella, muchos tipos probablemente nunca habrían evolucionado. Fue solo después del evento que vemos una gran radiación en este grupo que llevó a los ornitisquios y a toda una nueva gama de terópodos y saurópodos. Así que, irónicamente, aunque los dinosaurios tienen motivos para odiar las extinciones masivas, también tienen un buen motivo para apreciarlas. Y de hecho, lo tiene otro grupo que también ganó la lotería con estas erupciones, los pterosaurios. Este clado de reptiles voladores acababa de aparecer durante el Triásico tardío y fue un alivio para la vista. Fueron los primeros vertebrados en lograr un vuelo propulsado, que es bastante increíble. Como fueron los primeros, cabría esperar un gran éxito, pero al principio no les iba bien. No es que les fuera mal, pero eran pequeños y muy raros, por lo que expandirse no era tarea fácil. También tenían que lidiar con los Charopterigidae, una familia de arcosauromorfos hoy olvidada, pero asombrosa en el Triásico tardío. Sus miembros tenían patas tipo alas que les ayudaban a planear, de modo que aunque el vuelo propulsado era patente de los pterosaurios, existía cierta competencia. Sin embargo, al igual que los dinosaurios, y a diferencia de los Charopterigidae, los pterosaurios apenas se inmutaron ante el apocalipsis, y al entrar el Jurásico, se convirtieron en uno de los animales más comunes y prácticamente los únicos capaces de ocupar nichos relacionados con volar y planear, lo que les permitió difundirse por todo el mundo y asegurarse un lugar en la dinastía junto a los dinosaurios. Lo realmente interesante de esta pareja es que ambos le deben su éxito a que sobrevivieron a este evento y luego se extinguieron juntos en otro evento, quizá reflejo de su estrecha ascendencia. Puede que los pterosaurios hayan sobrevivido por razones similares. Sea como sea, en esta historia, la conclusión es que fueron las erupciones volcánicas las que nos dieron lo que para algunos es la época más maravillosa del pasado. Y de paso mostrando que los dinosaurios no eran ningunos peleles. Gracias por ver este video de Zoextinto. Nos vemos en el próximo.